¿Qué pasaría si te dijera que un solo momento cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y Hollywood? Siempre me han atraído las luces brillantes y las grandes promesas. Al crecer, miraba a mis estrellas favoritas en la gran pantalla y me convencía de que encontraría la misma magia si tan solo me acercaba un poco más a ellas. Me mudé a Los Ángeles con una maleta llena de ambición, persiguiendo sueños que siempre parecían estar justo fuera de alcance. Durante años, estuve al borde del éxito, algunos papeles pequeños aquí, conexiones que nunca terminaban de materializarse allá. En algún nivel, sabía que estaba buscando la validación en un mundo que prospera con ilusiones. Aún así, seguía corriendo hacia ese destello titilante, creyendo que la próxima audición o el próximo guión podría ser mi gran oportunidad. Sin embargo, nada de lo que había encontrado podría prepararme para lo que sucedió en una tormentosa noche de enero de 2023. La lluvia caía a cántaros esa noche. Era un aguacero que te hacía estremecer con cada trueno, las nubes tan bajas que parecían ahogar el horizonte. Recuerdo agarrar el volante, sintiéndome frustrado por un día largo que ofrecía más puertas cerradas que abiertas. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes vagos de la industria. Dead ends, cancelaciones de última hora, la habitual cadena de promesas vacías. De alguna manera, esa noche se sentía diferente. Las calles estaban resbaladizas de agua y casi vacías, como si todos los demás tuvieran el sentido común de quedarse en casa. Miré la hora, 10:32 p.m., justo antes de que mi mundo se desmoronara. Un momento estaba en la autopista. Al siguiente, mi auto perdió el control. Mis llantas perdieron tracción y pisé el freno sin respuesta. Todo sucedió demasiado rápido. El metal chocó con el concreto, un estruendo ensordecedor resonando en mis oídos antes de que todo quedara en silencio. No recuerdo el momento preciso en que se detuvo mi corazón, pero sí recuerdo la sensación surrealista de flotar. Era como si estuviera por encima de mi cuerpo, observando el metal retorcido y el cristal roto desde la distancia. Aún podía escuchar el sonido crujiente, pero se sentía extrañamente amortiguado, como una película que se proyecta en otra habitación. Extrañamente, no estaba aterrorizado. El miedo parpadeaba por mi ser, pero también había una calma extraña que se infiltraba, como si fuera más observador que víctima. El tiempo se estiraba y se deformaba. Cada detalle, mis respiraciones temblorosas, el olor a goma quemada, la densa fragancia de la lluvia, se volvía dolorosamente vívido. Sabía que estaba en serios problemas, simplemente no lo sentía de la manera que esperaba. En ese momento suspendido, vislumbré la vida que había estado viviendo, las audiciones interminables, las sonrisas forzadas, la implacable lucha para demostrar mi valía. Todo parecía de repente superficial, como si hubiera pasado años sosteniendo una fachada que podría colapsar con una sola ráfaga de viento. Una especie de oscuridad se envolvió a mi alrededor. Sentí como si alguien hubiera apagado las luces en mi cabeza y me desvanecí. No tengo el informe médico frente a mí, pero luego supe que estuve clínicamente muerto durante aproximadamente 3 minutos. Es un intervalo breve en el reloj, pero fue lo suficientemente largo como para que mi perspectiva del mundo cambiara por completo. En lugar de un vacío, experimenté algo que solo puedo describir como una transición, una suave atracción que me guiaba más profundamente hacia un espacio sin límites claros. No tenía sensación de un cuerpo físico, sin embargo. Mi conciencia se sentía más aguda que nunca. Mis pensamientos pasaron de la pura angustia a una curiosidad pacífica. Los rostros de mi familia aparecieron ante mí. Pensé en las manos de mi madre trenzando mi cabello cuando era pequeña y en cómo nunca me detuve a apreciar esos actos tan simples de amor. Recordé las palabras distantes pero solidarias de mi padre cuando le dije por primera vez que me mudaría a L.A. En ese intermedio nebuloso, esos recuerdos se sintieron desgarradoramente preciosos. Luego vino la luz. No era un rayo duro ni algo sacado de una película de ciencia ficción. Era cálida, reconfortante y extrañamente familiar, como si hubiera conocido esa luz toda mi vida sin darme cuenta. Había una atracción hacia ella, suave, invitadora. Me dejé llevar, rindiéndome a una fuerza que se sentía profundamente amorosa. Fue entonces cuando noté una figura dentro de la radiancia. No pude distinguir un rostro, pero sentí una inmensa amabilidad emanando de lo que estuviera allí.
En vez de hablar en palabras, se comunicaba en olas de emoción y comprensión. Me di cuenta de que estaba en un reino donde el tiempo y el lenguaje no se aplicaban de la manera habitual. Una avalancha de imágenes me inundó. Escenas que parecían aleatorias al principio. Un niño jugando en la playa, una familia consolándose después de una inundación, un glamuroso estreno de Hollywood. Me sentí envuelta por una abrumadora sensación de empatía. Cada imagen despertaba una profunda resonancia que me hacía ver la vida como un tapiz de historias interconectadas. Fue entonces cuando entendí que estaba viendo más que instantáneas aleatorias. Estas imágenes estaban conectadas por un tema central: el poder de contar historias y cómo moldean nuestras emociones colectivas, especialmente en momentos de crisis. Me encontré pensando en Hollywood, el mismo lugar que había pasado años idolatrando y persiguiendo con resentimiento. La figura me transmitió que Hollywood no era solo un centro de entretenimiento, era un potente amplificador del pensamiento y la emoción humana. De repente, vi desastres naturales desarrollándose en una pantalla en mi mente. Había huracanes, incendios forestales, terremotos, algunos que reconocí de los reportajes noticiosos, otros que sentían como eventos futuros. La intensidad de estos desastres me sorprendió. Luego atestigué cómo estos eventos se representaban en películas, programas de televisión y transmisiones de noticias. Observé cómo se tejían las narrativas, cómo las historias contadas a millones de espectadores alrededor del mundo moldeaban no solo sus temores, sino también su sentido de esperanza o desesperación. Me sentía al mismo tiempo asombrado y escéptico. ¿Podía realmente la industria cinematográfica tener tal influencia sobre nuestra percepción de las catástrofes en el mundo real? Como si sintiera mi duda, la figura me mostró una especie de mapa energético, como energético, como líneas brillantes que conectaban los pensamientos, emociones y reacciones de las personas. Cada vez que una gran película representaba eventos catastróficos, las reverberaciones emocionales viajaban a través de estas líneas, tocando mucho más que solo las taquillas. Era como si las historias que creamos pudieran volver a nuestra realidad, reforzando ciclos de miedo o desatando oleadas de compasión colectiva. Sentí que el pecho se me apretaba, lidiando con la posibilidad de que lo que antes consideraba mero entretenimiento pudiera, de hecho, moldear nuestra psique colectiva. Mientras aún absorbía esto, otra capa de la visión apareció: la dinámica secreta entre poderosos ejecutivos de los medios y ciertas narrativas, especialmente durante momentos de desastres reales. Recuerdo haber vislumbrado una imagen inquietante de un terremoto golpeando la costa oeste. Edificios derrumbados, carreteras agrietadas, una sensación de pánico generalizado. La fecha que atravesó mi mente sugería marzo de algún año indefinido. No podía decir si era una visión de algo inminente o un símbolo de lo frágiles que realmente son las cosas. Sin embargo, su claridad me conmovió. Este posible desastre, sea cual fuera su momento, se sentía como una advertencia de cuán entrelazadas podrían estar nuestras historias y nuestras realidades. Emociones fluían a través de mí, miedo ante la magnitud de lo que estaba presenciando, pero también un profundo sentido de responsabilidad. En ese momento, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo la fama y el reconocimiento que nunca había considerado cómo las historias que contamos pueden influir profundamente en nuestra respuesta colectiva ante las dificultades del mundo real. La figura irradiaba confianza, como si me estuviera diciendo: eres parte de esto y puedes ayudar a darle forma. Por un momento, mi cinismo resurgió. Yo era solo un actor y escritor en apuros que apenas podía conseguir un trabajo estable y mucho menos cambiar los paradigmas culturales. Pero la calidez que me rodeaba se sentía tan cierta, tan edificante, que la duda comenzó a desmoronarse. Quizás cualquiera de nosotros, a nuestra manera, puede contribuir a un enfoque más consciente de la narración. Tal vez el verdadero poder reside en entender el peso de lo que creamos y consumimos. Esta realización se hundió profundamente en mi ser. Mi corazón, que había dejado de latir, ahora se sentía resucitado con un nuevo propósito: entender cómo las narrativas moldean nuestras percepciones y, a su vez, nuestras acciones. Cuando finalmente volví en mí, estaba en una cama del hospital. El pitido de los monitores y el olor a desinfectante
reemplazaron la calma de otro mundo que había experimentado. Mi cuerpo dolía de maneras que nunca supe que eran posibles. Tenía fracturas en el brazo izquierdo, costillas magulladas y una terrible conmoción cerebral, pero el personal médico decía que era increíblemente afortunado. No podían explicar cómo había sobrevivido al impacto que casi aplastó mi coche. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor, sino por la pura maravilla de estar vivo. Todos a mi alrededor, enfermeras, doctores, algunos amigos preocupados, parecían aliviados, pero nadie tenía idea del tremendo cambio que estaba ocurriendo dentro de mí. Yacía allí, replayando la visión, el guía y las revelaciones en mi mente, tratando de juntar las piezas de lo que se suponía que debía hacer a continuación. Durante mi recuperación, me encontré extrañamente desconectado del ajetreo de la industria que una vez me consumió. Los guiones que llegaban a mi bandeja de entrada de repente se sentían vacíos, si llevaban un valor de impacto barato, sin un verdadero corazón. Pasaba horas reflexionando sobre cómo utilizar mi voz de una manera que honrara las profundas lecciones que había aprendido al borde de la muerte. Esto era más grande que yo. Se trataba de todo un ecosistema de narradores, espectadores y los efectos emocionales que nos conectan a todos. Me di cuenta de que cada línea de diálogo, cada escena y cada titular sensacionalista tiene el potencial de elevar o desmantelar. Comencé a cuestionar mis motivos de maneras en las que nunca lo había hecho antes. Era cómplice de perpetuar narrativas superficiales. ¿Podía abogar por una autenticidad más profunda sin sacrificar la creatividad? Aún así, regresar a Hollywood era desalentador. Todo se sentía teñido por mi nueva perspectiva. Vagaba en un set o en una reunión y sentía la tensión entre el comercio y el arte. Las personas con trajes hablaban sobre lo que vende durante las temporadas de desastres, refiriéndose a eventos globales como conexiones convenientes para grandes estrenos. Me encontraba profundamente inquieto. Mi experiencia cercana a la muerte me había mostrado cómo estas historias pueden cimentar el miedo en nuestra psique colectiva, mientras que también tienen el potencial de fomentar la empatía y la unidad si se manejan de manera diferente. Pero, ¿quién era yo para proponer un cambio? Mi historial era modesto, en el mejor de los casos, y sabía que los cínicos desestimarían mis revelaciones como una alucinación postraumática. Sin embargo, no podía ignorar lo que había visto. Poco a poco, comencé a alzar la voz en las reuniones. Presenté proyectos que ofrecían esperanza sin pasar por alto las luchas reales. Insistí en que resaltáramos el valor humano que emerge ante las catástrofes. Más a menudo de lo que quisiera, me encontré con asientos de cabeza y cambios rápidos de tema. Pero persistí. Sentía la necesidad de al menos intentar abrir un diálogo sobre el poder que tenemos para moldear la forma en que el público percibe las convulsiones del mundo. La negatividad que enfrenté solo clarificó mi determinación. Si la maquinaria general de Hollywood se mostraba reacia a adaptarse, encontraría mi propio camino. En lugar de perseguir únicamente papeles, comencé a escribir mis propios guiones, inyectándoles una dosis de autenticidad inspirada en mi experiencia. No quería predicar ni convertirlos en lecciones morales, pero esperaba que despertaran algo de introspección en quienes los miraran. A medida que las semanas se convirtieron en meses, también me sentía atraído por comunidades de base, personas que creían en un consumo consciente de los medios. Compartimos historias sobre cómo ciertas películas o documentales habían cambiado nuestra perspectiva sobre la vida y la adversidad. Algunos habían enfrentado pérdidas o traumas propios, y nos uníamos en la idea de que las narrativas podían guiar a las personas hacia la sanación. Aprendí que los medios, en su esencia, son un espejo, reflejan nuestras esperanzas y temores, y a veces los distorsionan. Pero si sostenemos ese espejo con mano firme, también podemos reflejar posibilidades de compasión y resiliencia. Ese sentido de responsabilidad pesaba sobre mí, pero también se sentía liberador. Por primera vez en mi carrera, no solo estaba persiguiendo la fama, estaba explorando cómo iluminar verdades, sin importar cuán difíciles pudieran ser de aceptar. En momentos de tranquila reflexión, no podía sacudirme la memoria de aquel terremoto predicho. Ya fuera literal o metafórico, subrayaba la fragilidad de la vida y el poder de la advertencia. Me di cuenta de que el propósito de esa visión no era simplemente asustarme,
con un inminente desastre. Servía como un recordatorio contundente de que las catástrofes, ya fueran ambientales o personales, pueden ocurrir sin previo aviso, poniendo a prueba nuestra empatía y resiliencia colectivas. Comencé a hablar con colegas sobre la preparación, no solo en un sentido físico, sino también emocional, cómo nos preparamos psicológicamente para lo inimaginable, cómo procesamos los medios que inundan nuestras pantallas después, moldeando nuestros miedos o alimentando nuestras esperanzas. Aunque nunca afirmé tener todas las respuestas, encontré significado al plantear estas preguntas, inspirando a otros a ser más conscientes de las narrativas que absorbemos. A medida que avanzaba en mi recuperación, me propuse interactuar directamente con personas que compartieron sus propias experiencias cercanas a la muerte, o que cambiaron radicalmente su vida. Algunos habían sobrevivido a accidentes o enfermedades, otros habían sentido un cambio profundo en su forma de ver el mundo a través de momentos que parecían pequeños. En cada historia, reconocí un hilo de transformación, una profunda conciencia de que la vida no se trata solo de beneficios personales. Estamos conectados en niveles que rara vez nos detenemos a considerar. La chispa de empatía que se encendió en mi experiencia cercana a la muerte solo se fortaleció con cada encuentro. Me guió a desafiar tanto la cultura de la narrativa superficial como mi propia tendencia a dejarme llevar por el glamour. Ya no veía mi viaje como una búsqueda de aplausos. Se convirtió en una invitación para que los demás reevaluaran cómo moldeamos y compartimos nuestros miedos y esperanzas colectivos. Comencé a organizar reuniones informales, invitando a escritores, productores y hasta algunos veteranos escépticos de la industria para discutir cómo podemos manejar las representaciones de desastres naturales de una manera más responsable. No íbamos a desinfectar la realidad, pero podíamos resaltar el espíritu humano, el apoyo de la comunidad y la resiliencia que florece cuando las personas se unen. Mi accidente me recordó que tenemos poco control sobre cuándo ocurre un desastre, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos y cómo retratamos esas respuestas. Algunos asistentes estaban curiosos, otros sostenían que el miedo vende. No quería discutir, quería plantar semillas. Y así lo hice, sesión por sesión, conversación por conversación. Aún así, el peso de todo lo que había visto a veces se sentía abrumador. En los días en que el viejo cinismo regresaba, volvía a recordar la experiencia de flotar sobre mi cuerpo roto en el accidente. Esa vulnerabilidad cruda me anclaba, empujándome a seguir intentando cambiar la narrativa, incluso de las maneras más pequeñas. Recordé la figura en la luz y la ola de calor que se sentía como amor incondicional. Tal vez eso fue solo una alucinación, o quizás fue un regalo, un vistazo a algo más allá de nuestra comprensión cotidiana. Sea lo que fuere, me dio el valor para seguir haciendo preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si dejásemos de alimentar el ciclo del desespero sensacionalista? ¿Qué pasaría si conectáramos con la necesidad más profunda de conexión y entendimiento? Así que empecé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia, instando a todos los que quisieran escuchar a examinar cómo los medios influyen en su cerca de calamidades inminentes. No estaba acusando a la gente de tener hábitos de visualización superficial. Simplemente quería que fueran conscientes de lo que absorben. Cuando un titular anuncia un huracán o un incendio forestal, no es solo una trama para un gran éxito de verano. Hay vidas reales en peligro y emociones reales en juego. Si constantemente dramatizamos la tragedia por clics y ventas de entradas, corremos el riesgo de fomentar un ciclo perpetuo de miedo. Pero si miramos más de cerca, también podemos encontrar actos de heroísmo, vecindarios que se unen, compasión que atraviesa diferencias, historias que pueden catalizar la esperanza y la resiliencia. Cuanto más compartía, más notaba que la gente se interesaba, reflexionando sobre sus propias relaciones con los medios que consumen. Me di cuenta de que la profunda lección de mi experiencia cercana a la muerte no era un código secreto sobre eventos futuros, ni una instrucción para rechazar por completo a Hollywood. Era una invitación a reconocer que las historias que nos contamos, en pantalla o fuera de ella, tienen un poder extraordinario. Ese poder puede llevarnos hacia lugares oscuros de histeria y división, o puede unirnos y sanar, dependiendo de las elecciones que hagamos al crear y consumir esas historias. Una vez que acepté plenamente esa responsabilidad, encontré una extraña sensación de libertad. No necesitaba ser una estrella,
Solo necesitaba ser honesto en mi trabajo y sincero en mis intenciones. Cada día se convirtió en una oportunidad para dejar que esa intuición me guiara en mis elecciones. Ya fuera reescribiendo una escena, apoyando un proyecto o simplemente hablando con amigos sobre la próxima gran película que se estrena. Ahora, mientras estoy aquí reflexionando, siento algo que nunca había sentido realmente antes. Un sentido de propósito. Quizás la ciudad de los sueños y yo siempre estuvimos destinados a tener esta complicada danza, llevándome a un punto donde pueda ver más allá de las luces y las ilusiones. No estoy aquí para desmantelar la industria del cine, ni para reprender a quienes aman una buena película de desastres. En cambio, veo mi papel como el de alguien que puede recordar a otros, amigos, colegas, audiencias, que creamos y recreamos nuestra realidad colectiva a través de las historias que abrazamos. Nuestros miedos y esperanzas se entrelazan dentro de estas narrativas, moldeando nuestras respuestas ante los verdaderos desafíos. En ese sentido, Hollywood es más que un lugar. Es un espejo que refleja lo que creemos y a veces lo que aún no nos atreveríamos a creer en nosotros mismos. Te invito a cuestionar las narrativas que tan fácilmente aceptamos. Pregúntate, ¿cómo me hacen sentir estas historias sobre el mundo que me rodea? ¿Alimentan la desesperanza o encienden el coraje y la empatía? En pequeñas maneras, cada uno de nosotros puede cambiar su mentalidad y alentar a los creadores a hacer lo mismo. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Aunque parezca una gota en el océano, esas ondas importan. Pueden culminar en olas de cambio mucho más allá de lo que podríamos predecir. Si mi experiencia en ese reino de luz me enseñó algo, es que ningún acto de compasión, ninguna historia consciente, se desperdicia jamás. Estoy agradecido de que hayas estado conmigo a lo largo de esta reflexión, a través de la tormenta, el impacto y las revelaciones que siguieron. Compartir esto no ha sido fácil. Hay una vulnerabilidad en revivir aquellos minutos en los que mi corazón se detuvo. Pero si ayuda incluso a una persona a ver el poder de contar historias desde una nueva perspectiva, o a reevaluar cómo responden a los medios en momentos de crisis, entonces, cada momento aterrador de esa noche valió la pena soportar. Mi esperanza es que estemos unidos en nuestro compromiso de ser narradores reflexivos y espectadores conscientes. No podemos prevenir cada terremoto, cada huracán ni cada incendio, pero sí podemos moldear cómo manejamos las secuelas, tanto en nuestros corazones como en nuestras pantallas. Continuaré entrelazando lo que aprendí en cada proyecto que toco, y te animo a hacer lo mismo en la forma que mejor se adapte a tu vida. Sigue haciendo preguntas, sigue desafiando el status quo cuando se basa en el miedo, y sigue alimentando esa chispa de empatía que nos une, porque al final, no se trata solo de Hollywood o de desastres naturales. Se trata de reconocer nuestra responsabilidad compartida por las historias que creamos y el futuro colectivo que imaginamos. Gracias por permitirme compartir mi viaje. Espero que también despierte algo en ti.